Descubierto el plan divino. Milagroso mensaje transformador que bendice tu fe ahora mismo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se hallaba en un desierto polvoriento, arrastrando consigo las cadenas de Egipto. Los ecos de sus gritos de angustia resonaban en la vastedad del paisaje árido. Allí, Moisés, un hombre elegido por Dios, miraba a un mar agitado que se extendía ante él, apretando con fuerza la vara que portaba en su mano. El ejército de Faraón, veloz y decidido, avanzaba tras ellos como sombras amenazantes. Burdeles de muerte en busca de rendir a los hebreos nuevamente a la esclavitud. La ansiedad se propagaba entre los israelitas, quienes, observando las imponentes olas, se cuestionaban si encontrarían la libertad, o serían arrastrados hacia la desesperación. Moisés, Moisés, clamaban, cada uno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Moisés, sintiendo su angustia, alzó su voz hacia el cielo, buscando la intervención del Dios que lo había enviado. El aire se tornaba denso, cargado de incertidumbre, mientras los israelitas se aferraban a su fe, un hilo delicado que parecía desgastarse. En ese instante de peril y tensión, la voz de Dios rompió el silencio, clara como el trueno. Levanta tu vara sobre el mar. Con el corazón vibrando en sinfonía de obediencia y miedo, Moisés obedeció, y al alzar su vara, los cielos respondieron. Las aguas se separaron, formando un camino de asombro y milagro. Con asombro y temor, los israelitas se aventuraron por el camino hecho de agua. Las olas se alzaban como muros a sus lados, revelando el poder divino que los guiaba. Era como si el cielo hubiese abierto sus brazos para abrazarlos, y al mismo tiempo un eco de miedo los envolvía. ¿Y si el mar se cierra tras nosotros?, susurraban algunos. ¿Volveremos a ser esclavos? La duda chisporroteaba en sus corazones, aun cuando el camino ante ellos era claramente milagroso. Entonces, Moisés, con determinación iluminada por la confianza en el Creador, dio paso firme. Los israelitas lo seguían, pero la lucha interna continuaba. El murmullo de desconfianza contrastaba con la luz de la promesa. Era un cruce, no solo físico, sino espiritual, que marcaba el amanecer de una identidad renovada, pues estaban siendo liberados de la opresión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Al cruzar, un grito de júbilo brotó de los corazones liberados, resonando en el aire y mezclándose con el canto de Moisés y Miriam, quienes alzaron una melodía de alabanza. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Este momento, un testimonio de fidelidad, dejó huella en sus almas, marcando un antes y un después en su caminar con Dios. Pero el eco de incertidumbre persiste, pues aunque han visto el poder divino, el desierto que se extiende ante ellos es desconocido y lleno de desafíos. La travesía aún no ha terminado, y la verdadera aventura aún se despliega ante ellos, dejando una promesa de un futuro lleno de esperanza y fe inquebrantable. A medida que los israelitas pisaban la tierra seca, una mezcla de alivio y ansiedad se apoderaba de ellos. Sus pies, una vez encadenados, ahora danzaban sobre el camino que Dios había hecho al dividir las aguas del mar. Pero su corazón, aún aturdido por el terror del pasado, luchaba por dejar atrás la sombra de la opresión. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los ancianos del pueblo, su voz temblando como una hoja al viento. Los recuerdos aún frescos de las lágrimas y el sufrimiento en Egipto lo atormentaban. Miriam, con su tambor en la mano, respondió con firmeza: Jehová ha hecho grandes cosas por nosotros, y no nos abandonará. Su declaración resonó entre el pueblo como un eco de fe que instó a los otros a unirse en alabanza. Moisés, guiando a la multitud, se adentró en el desierto, un horizonte interminable ante ellos. Cada paso parecía ser un recordatorio del sacrificio y la espera que habían experimentado durante tantos años. Sin embargo, a medida que avanzaban,
Su hambre y sed comenzaron a hacer mella en el ánimo. Las promesas de Dios se sentían lejanos en la aridez de aquel lugar. ¿Acaso nos ha traído aquí para morir?, murmuraba uno tras otro, mientras el desierto abrasador golpeaba sus rostros. La fe empezaba a evaporarse como el calor del sol en la arena. Fue entonces que Moisés, sintiendo la creciente inquietud, se volvió hacia el pueblo y les habló. No temáis. Confiad en el Señor. Mirad las maravillas que ha hecho. Así fue como Dios, recordando su pacto eterno, guió a su pueblo por el camino desértico. Les envió maná desde el cielo, como un regalo de vida que mantenía su espíritu y cuerpo. Cada mañana, el suelo se cubría de una sustancia desconocida que desafiaba lo natural. Les enseñó a recoger suficiente para el día, revelando una lección de dependencia diaria. Yo soy el que provee, les recordaba constantemente. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La paciencia de los israelitas se desvanecía mientras recorrían el desierto, y aunque recibían el sustento divino, la incertidumbre calaba hondo. Las quejas empezaron a llevarse la esperanza. Ojalá estuviéramos muertos en Egipto, allí comíamos pan a saciedad, exclamaban, despertando el anhelo por lo conocido. Moisés, abrumado por el peso del desgano que se cernía sobre ellos, subió a la montaña en busca de la presencia de Dios. Atendiendo a su clamor, el Señor le reveló su plan. Di a los hijos de Israel que los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Este desierto es solo un lugar de transición hacia la promesa de abundancia. Fortalecido por esta revelación, Moisés descendió a transmitir la palabra de Dios. No desmayéis, pues la tierra prometida está delante de nosotros. Dios ha oído vuestro clamor, y se acordó de su pacto. Pronto entrarán en un lugar donde la abundancia fluye por doquier. La esperanza comenzó a resurgir entre el pueblo, aunque el desierto aún continuaba extendiéndose ante ellos. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. ¿Podrían realmente confiar en lo que no podían ver? En ese momento de fe y desafío, Dios instruyó a Moisés a levantar su vara, no para dividir las aguas, sino para llamar a lo que vendría. Porque en el desierto, dijo el Señor con claridad, te probaré y así fortaleceré tu corazón. Los tiempos de desolación son parte de mi propósito, y desde el polvo florecerá la libertad. Moisés miró a su alrededor, anticipando el cumplimiento de la promesa, pero sintiendo el peso de la desconfianza en los corazones de su pueblo. ¿Cómo desafiarían la duda, cuando el camino de la libertad todavía se veía tan incierto? La respuesta estaba en el viento, un susurro de Dios que prometía estar con ellos. Así, su viaje a la tierra prometida había comenzado. Pero el verdadero desafío esperaba a la vista. ¿Qué obstáculos se interpondrían en su camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios? Solo el tiempo revelaría el propósito divino de su travesía. El sol abrasador dominaba el desierto, y el polvo se levantaba a su paso, envolviendo a los israelitas en una nube de incertidumbre. La voz de Moisés resonaba con determinación, pero la fe del pueblo se tambaleaba como las hojas que caen en otoño. Las quejas habían comenzado a convertirse en murmullos de desconfianza, mientras un símbolo de frustración entre ellos brotaba. ¿Por qué Jehová nos trajo aquí a morir? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? El peso de sus palabras fue como una carga para Moisés, quien en su soledad en la montaña había recibido instrucciones divinas y aliento. Gente dura de servicio, pensó él, pueblo de corazón endurecido, ciego a las maravillas del Señor. Y así, una vez más, se dirigió a su Dios buscando respuestas para calmar a su congregación. Moisés, el Señor habló en aquella montaña sagrada. Ve a los hijos de Israel y pídeles que se preparen para un nuevo milagro. Hoy les mostraré que soy Dios, y que en mí tienen su esperanza. Con cada paso que den, recordaré mi pacto eterno con sus antepasados. Con un renovado fervor, Moisés descendió del monte, con el brillo de la visión divinal todavía en su rostro. Se detuvo frente al congreso de su pueblo, cuyos rostros mostraban desconsuelo y desesperación. Con la vara en alto, los convocó. Escuchad, Jehová ha hablado a su siervo. Él nos ha llamado a preparar nuestros corazones, pues Él está por realizar una obra magnífica entre nosotros. No solo nos dará maná, sino también agua de la roca. Aquel anuncio como un rayo de esperanza hizo que algunos levantaran la mirada. Pero los escépticos cuestionaron.
¿De dónde obtendremos el agua en esta tierra seca? ¿Acaso puedes hacer de esta roca un manantial? Moisés, fortalecido por la certeza divina, respondió: Así dice el Señor. Te guiaré a un lugar donde fluirán corrientes de agua viva, y donde la tierra reseca conocerá la vida nuevamente. Con esas palabras resonando, el pueblo se preguntaba si realmente era posible. Entonces, Dios ordenó a Moisés que golpeara la roca en Horeb. Al hacerlo, el agua brotó con fuerza, formando ríos que corrían por el desierto. Los israelitas, atónitos, corrieron hacia la fuente, saciando su sed avivada por la desesperación y el sol ardiente. Dios había demostrado que en medio de la penuria, su provisión estaba asegurada. Mientras el pueblo bebía, su fe comenzaba a renovarse, y las alabanzas llenaron el aire. Ciertamente, Dios está con nosotros. Pero en medio de esta bendición, el alma de Moisés todavía se agobiaba con una carga. Sabía que aún había una lección más que aprender. Así como el pueblo gritaba y danzaba en gratitud, Dios habló nuevamente a Moisés. Tú eres testigo del poder de mi mano, pero prueba tu pueblo aún más. Llévalos al monte donde les daré leyes y mandamientos, para que con firmeza puedan seguir mis caminos, y conocerán así la tierra prometida. El desafío de Moisés iba más allá de simple liderazgo. Era la llamada divina, para guiar a su pueblo hacia la completa transformación espiritual. La promesa empezaba a tomar forma, y las preguntas surgían. ¿Serían fieles al pacto del Señor cuando estuviesen frente a su voluntad? ¿Se levantarían sobre la duda y la queja para recibir su guía? El tiempo y el desierto eran ahora la forja de un pueblo, y la fidelidad de Dios, su sustento. La travesía hacia la tierra prometida cobraba sentido, revelando que la verdadera libertad requería más que simplemente escapar de la opresión. Requería confiar en la soberanía divina incluso en los momentos más oscuros. Así fue como la dicha y el temor, la fe y la duda cohabitaban en los corazones de Israel, mientras el camino hacia su destino se abría frente a ellos. Pero Dios tenía otros planes ocultos, planes que en su soberanía darían forma a su historia. ¿Qué más habrá de descubrir en el desierto, y qué deben enfrentar aún para alcanzar la plenitud de la promesa de Dios? Las semanas de prueba prometían más revelaciones divinas, pues su operación más grande estaba aún por desarrollarse. Moisés condujo al pueblo por el desierto, sus pasos resonando entre la arena y las rocas. La frescura del agua aún danzaba en sus recuerdos, pero el ambiente seguía cargado de ansiedad. Los israelitas miraban hacia el horizonte, donde las dunas parecían no tener fin. La ansiedad florecía de nuevo en sus corazones, y pronto, nuevos murmullos llenaron el aire. ¿Cuánto más tendremos que soportar? ¿No nos abandonará nuestro Dios en esta vasta soledad? Las palabras de queja calaban hondo en el corazón de Moisés. Señor, clamó, escucha el clamor de tu pueblo. Ellos necesitan más que agua, anhelan seguridad y propósito. Dame la sabiduría para guiarlos. Y en aquel instante de desesperación, la voz del Señor resonó en su ser. Moisés, este es un ciclo, un proceso necesario para que el pueblo conozca mi fidelidad. Llevaré a Israel a un lugar de revelación, donde experimentarás mi gloria de una manera que cambiará sus corazones para siempre. Así, Moisés reunió a los líderes de tribus. El Señor ha hablado nuevamente. Está por suceder un nuevo acto portentoso, que cambiará nuestro destino. Preparad vuestros corazones, y poned atención a su palabra, pues Él nos guiará a un monte sagrado, donde recibiremos pacto y ley. El pueblo, aunque aún titubeante, comenzó a murmurar con expectativa. El viaje hacia el monte Sinaí se organizó con fervor, y mientras caminaban, la atmósfera se transformó. Las quejas se convirtieron en relatos de fe, y las miradas llenas de inquietud se tornaron en miradas de esperanza. 3 días de preparación intensa pasaron. Moisés instruyó a la gente: purificad vuestros cuerpos y vuestras almas. En 3 días, el Señor se descenderá sobre nosotros en todo su esplendor. No debéis cruzar la frontera del monte, pues quien lo haga, será separado de la comunidad. La advertencia del líder resonaba en los corazones de los israelitas. Una reverencia creció. Con el tercer amanecer, un fenómeno asombroso ocurrió. Nubes tenebrosas cubrieron el monte, y truenos retumbaron en el aire. Relámpagos como flechas de luz rasgaron el cielo,
y el pueblo cayó de rodillas mirando hacia la majestuosidad del monte. Yo soy Jehová tu Dios, resonó la voz como un trueno, retumbando en las rocas del Sinaí. La voz se hizo eco en los corazones de cada israelita. La profundidad de su presencia les envolvió, y cada desconfianza comenzó a desvanecerse. La soberanía divina se hacía evidente. Moisés, temiendo y reverenciando, ascendió en la tempestad del fuego y humo. En el monte, Dios entregó las tablas de la ley, grabadas con su propio dedo. Era un pacto eterno, un camino claro para guiar a su pueblo, un llamado a vivir en justicia y amor. Mientras tanto, en la base, el pueblo esperaba. ¿Qué ha pasado con nuestro líder?, murmuraron algunos. La duda, como una serpiente, se introducía entre ellos, empujándolos al deseo de controlar su destino. Así, al ver la tardanza de Moisés, algunos decidieron forjar un ídolo, un dios visible que pudieran seguir en su desesperación. Cuando Dios miró desde el monte, su ira se encendió, y dijo a Moisés: «Ve, porque el pueblo que sacaste de Egipto ha cometido un gran pecado». Aquel momento sería decisivo, una prueba de la integridad de Israel, y una lección de la paciencia divina. Si el pueblo no se arrepiente, consumaré mi promesa contigo, Moisés, dijo Jehová. Pero Moisés, con una ardiente intercesión, rogó: «Oh Dios, perdona a este pueblo. ¿Qué dirán las naciones si tú destruyes a tu pueblo? ¿No recordarán tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob?» Y en esta encrucijada de fe y desafío, un nuevo secreto del corazón de Dios se revelaba. La verdadera prueba para su pueblo no era la provisión, sino su compromiso con él. Mientras Moisés descendía con las nuevas tablas, en su corazón latía un fervor por ver a su pueblo reconciliado. La revelación de la gloria de Dios aguardaba ser manifestada, y la historia de redención estaba apenas comenzando. Revelaciones estaban aún por venir, pues la senda de la libertad requería más que milagros, pedía el corazón fiel del pueblo. ¿Cómo reaccionarán los israelitas al ver la gracia que Dios les ofrece a pesar de sus fallas? La travesía hacia la tierra prometida podría tomar un rumbo inesperado, llevando a Moisés a descubrir las profundidades del plan soberano de Dios. Moisés se encontraba en la ladera del monte, las tablas de la ley en sus manos, sintiendo el peso de la intercesión que había elevado ante el Señor. Se acercaba al pueblo con su corazón agitado, temiendo la reacción que pudiera tener al ver el ídolo que habían forjado. Mientras descendía, el estruendo de los truenos se había calmado, pero el eco de la voz divina resonaba aún en su interior. «¿Qué han hecho?», murmuró para sí, presintiendo la tristeza que podría habitar entre sus compatriotas. Al llegar a la base, el panorama era perturbador. En lugar de adoración al único Dios verdadero, el pueblo danzaba alrededor del becerro de oro, riendo y entregándose a una idolatría que desnudaba su falta de fe. Moisés sintió que su corazón se desgarraba. Aquellos a quienes había guiado con tanto esfuerzo, ahora se entregaban a la desesperación y la falta de confianza. Con las tablas en alto, las primeras palabras de ley que había recibido resplandecían como el reflejo de la gloria de Dios, pero la imagen del ídolo mostraba un camino de oscuridad. Moisés, lleno de indignación, rompió las tablas contra el suelo. «¿Qué habéis hecho?», gritó, su voz resonando a través del desierto como el retumbar de los cielos. «¿Acaso no lo habéis visto? Dios se ha manifestado entre nosotros, y ahora le habéis dado la espalda». El pueblo, sorprendido por su llegada, quedó en un silencio pesado. Sus corazones palpitaban con un temor del que no podían escapar, pues sabían que su acción había traído deshonra a Dios. Vieron a su líder con el rostro ardiente de indignación. En ese momento, la verdad se hizo evidente. Su infidelidad no solo había fracturado la relación con Moisés, sino que desataba una grieta en su conexión con el Dios Todopoderoso. «¡Ay de nosotros!», exclamó uno de los ancianos. «Hemos pecado. Hemos desobedecido al Señor. ¿Hay esperanza todavía para nosotros?». Moisés ascendió de nuevo al monte, su corazón quebrantado. Se postró ante el Altísimo, buscando una vez más la gracia y el perdón. «Señor, perdona, te ruego, a este pueblo. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito», clamó, en una súplica desesperada. Éxodo 32:32. La voz del Señor respondió, con seriedad: «El que peque, a ese borraré de mi libro». Y la magnitud del pecado estaba clara en la gravedad de la sentencia.
Pero había algo más que Moisés debía entender: el amor infinito y la misericordia del Señor, aún en la cólera. «Ve y guía a tu pueblo hacia la tierra de la promesa», dijo el Señor. «No los abandonaré, pero el costo de su pecado es grave. Mandaré un ángel delante de ti para guiarte, pero yo no iré en medio de ellos, porque son un pueblo de dura cerviz». Ese mensaje llenó a Moisés de un profundo temor. ¿Qué era un destino sin la presencia de Dios? Al descender de nuevo, los israelitas lo esperaban con inquietud. Su mirada reflejaba el tormento de la culpa. Con firmeza, Moisés proclamó la solemnidad de su situación. «Aquel que esté por el Señor, que se acerque a mí». Así, aquellos que aún tenían un corazón dispuesto se acercaron, y Moisés, en su autoridad, reveló el juicio que vendría sobre el pueblo por su idolatría. Animados por la promesa de perdón, comenzaron a buscar la restauración ante el Dios que, a pesar de su pecado, deseaba renacer en ellos un nuevo espíritu. El clamor por misericordia resonaba entre ellos, y al reconocer su culpa, muchos se arrepintieron y clamaron a Jehová con llanto. En aquel lugar, Dios reveló más de su plan. «Mandaré a mi ángel antes que tú, y lo guiaré a la tierra que prometí a sus antepasados. Pero al pueblo que se ha apartado de mí, habrá consecuencias». El dolor del juicio sería un recordatorio del costo de la infidelidad, y el anhelo por la verdadera comunión se encendería en sus corazones. Así, un nuevo pacto estaba por ser establecido, uno que llevaría al pueblo a comprender la grandeza de la redención. La travesía continuaba, pero aún había secretos escondidos en el corazón de Dios. ¿Estaría el pueblo dispuesto a sincerarse y entregar su adoración plenamente a aquel que es celoso por su gloria? Un nuevo capítulo se abriría en su historia, y el desenlace del plan soberano de Dios comenzaba a vislumbrarse en la niebla de un futuro incierto. Y en la mañana siguiente, el pueblo despertó con un peso sobre el alma. Los murmullos de arrepentimiento resonaban en los campamentos, y aún la luz del sol parecía ser testigo del conflicto interno que habitaba en ellos. Moisés, junto con los que habían decidido permanecer fieles, se reunió con los ancianos de Israel para buscar la dirección del Dios de sus padres. Mientras tanto, Moisés clamaba a Dios, anhelando entender cómo, a pesar de su infidelidad, podrían ser restaurados. «Señor, si realmente nos has de guiar con tu ángel, muéstranos tu gloria», suplicó con fervor. Sus palabras ascendían como el incienso, y en el silencio que siguió, la voz de Dios rompió la atmósfera con un mensaje que resonaba en lo profundo de la esencia misma del ser humano. «Haré covenant contigo», dijo el Señor. «Te mostraré mi bondad, y el pueblo verá la grandeza de mi misericordia. Sin embargo, recuerda que mi presencia debe ser reverenciada». Moisés sintió el fuego de la santidad arder en su pecho, y aunque el camino sería difícil, la certeza del amor divino comenzaba a sanar su corazón desgarrado. Mientras se realizaba la reunión, el pueblo discurría sobre la experiencia vivida, temerosos de lo que podría ser el futuro. «¿Cómo podremos ir sin la presencia de Dios? ¿A dónde nos dirigiremos?», preguntó un viejo israelita. Pero las palabras de Moisés eran claras: «No temáis, si caminamos como el pueblo del pacto, la luz de Jehová nos guiará». Moisés sabía que el próximo paso era crucial. Debía ir de nuevo al monte y buscar la gloria de Dios. Con fe renovada, ascendió por la senda rocosa, y en la cima encontró un lugar de encuentro sagrado. Clamó a Dios: «Si hallado gracia, he ante tus ojos, revela tu gloria a mí, que pueda guiar a este pueblo hacia ternura en tu corazón». Y Dios, en su infinita compasión, le respondió: «Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y te gritaré el nombre de Jehová. Pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verlo y vivir». Moisés escuchó la reverente advertencia, comprendiendo la grandeza del amor divino que podía manifestarse, pero que también requería reverencia y respeto. Bajo el brillo de una nube, el Señor se dispuso a mostrar a Moisés su esencia. La gloriosa presencia de Dios sucedió como una tormenta suave, entonando su nombre en el viento. «Jehová, Jehová Dios, misericordioso y clemente, tardío para la ira, y grande en misericordia y verdad», proclamó. La grandeza de esta revelación llenó el corazón de Moisés de una paz inexplicable. Luego de comprender la naturaleza de Dios, descendió nuevamente a su pueblo con nuevas tablas en las manos,
las que había llevado desde el monte, simbolizando el nuevo comienzo que el pueblo estaba a punto de vivir. Al llegar, encontró a los israelitas en reverente expectativa. Les habló con palabras que transmitían una certeza renovada. He estado en la presencia de Dios. Él es lleno de gracia y dispuesto a perdonarnos. Caminemos juntos en su luz y hagamos lo que es recto ante sus ojos. Debemos apartarnos de nuestra idolatría y volver nuestra adoración al único Dios verdadero. De inmediato, el pueblo se dispuso a purificarse y a consagrarse a Jehová, limpios de sus transgresiones, y con corazones dispuestos a seguir a su Dios. Un nuevo fervor se encendió entre ellos, y así, la nube de la gloria comenzó a avanzar nuevamente, guiándolos jovialmente. Pero en medio de esta restauración, un oscuro secreto yacía oculto en el corazón del pueblo, como un ecosistema en el fondo de su ser. ¿Qué pasaría si su lealtad se tambaleaba nuevamente? ¿Se aferrarían a la misericordia, o caerían otra vez en la tentación de lo efímero y falso? Moisés lo sabía, y su espíritu clamaba por una revelación mayor de la redención. Así, en esa montaña donde fue revelada la gloria de Jehová, Dios dejó entrever un destino aún mayor. El tiempo vendrá, dijo Jehová, cuando tomaré este pueblo, y haré de ellos una nación, y ellos serán un testimonio de mi fidelidad, aún en el valle de las sombras. Una promesa de renovación afloraba, una que iría más allá de las generaciones. El relato del plan soberano de Dios continuaba revelándose, por medio de corazones que, lejos de ser perfectos, estaban determinados a aprender el camino hacia la santidad. Mientras el pueblo de Israel se reunía alrededor de Moisés, una nube de expectativa los envolvía. Sus corazones estaban esperanzados, pero en el fondo, un eco de desconfianza aún retumbaba. El nuevo fervor palpitaría solo mientras se mantuvieran unidos en la adoración correcta, pero sería suficiente para quebrantar la inercia de sus corazones. Moisés, sintiendo la presión del momento, se apartó para buscar un espacio de soledad, deseando recibir más instrucciones de Dios. En el silencio de la montaña, alzó su voz en oración. Señor, tu gloria ha sido revelada en mi corazón, pero ante la dura realidad de un pueblo voluble, ¿cuál es el camino para guiarlos hacia ti? La respuesta de Jehová llegó como un susurro poderoso en su espíritu. Escribe todas las palabras que te diré, y asegúrate de que el pueblo conozca mi promesa, que mi pacto eterna se mantiene fiel. Así recordaré mi misericordia en medio de su debilidad. Con manos temblorosas pero decididas, Moisés comenzó a escribir los mandamientos que formaran el corazón de la relación entre Dios y su pueblo. A medida que trazaba las letras en las tablas, comprendió que no era solo un conjunto de reglas, sino una invitación a una vida de santidad y verdad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dictó con fuerza, sabiendo que esta instrucción quebrantaría las cadenas de la idolatría que habían atrapado a su pueblo. Bajo la sombra del monte, el pueblo aguardaba con gran inquietud. Algunos comenzaron a dudar. ¿Acaso Moisés no habrá sido consumido por la misma presencia divina? Las sombras de la confusión se levantaban al danzar en sus corazones, y el anhelo por algo tangible empezó a filtrarse, como un susurro seductor que instigaba a volver a lo conocido. El Señor, viendo la angustia en el corazón de Moisés y el murmullos del pueblo, descendió sobre el monte en una nube espesa y fuego, revelando su presencia poderosa y majestuosa. Mi pueblo, escúchenme, resonó su voz, llenando el aire con una mezcla de amor y temor reverente. Yo soy Jehová, su Dios, quien les sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No olviden quiénes son. Escojan la vida en mí, y hallarán paz. Los israelitas, aterrados, cayeron rostro en tierra, sintiendo la inmensidad de su santidad y el peso de su gloria. En ese instante, comprendieron que su relación con Dios no dependía de imágenes de oro o ídolos, sino de una fe genuina y de obediencia a su llamado. El eco de la voz de Dios retumbó en sus corazones. Si querían ser su pueblo, debían caminar en su luz, confiando en su carácter. Ahora levántense, ordenó Moisés, ya sabiendo que las instrucciones de Dios los llevarían a una nueva era. Seréis una nación de sacerdotes, un pueblo escogido. Aférrense a su palabra, y verán el cumplimiento de las promesas que Él ha hecho. Mientras el pueblo se esforzaba en escucharlo, el corazón de Moisés se inundó de esperanza. Pero en medio de la restauración, la duda persistía como sombra. Algunos aún contemplaban el regreso a las viejas prácticas, convencidos de que lo incuestionable
era más seguro que lo que no podían ver. Así, Moisés, con ojos llenos de fe, recordó las palabras que Jehová había pronunciado. El tiempo vendrá. ¿Sería esta la generación que vería la tierra prometida? Concluyó que el verdadero desafío era permanecer firmes en el compromiso con el pacto. De repente, una revelación lo llenó. Un profundo entendimiento de que las promesas de Dios tendrían su colofón en un futuro mucho más esplendoroso. «Oh Señor», clamó Moisés con fervor. «La esperanza se abre ante nosotros, y en este momento veo la sombra de lo que has de cumplir. Promete que en el futuro harás que todos los pueblos se acerquen a ti, siendo un reflejo de tu luz». Con esta revelación, Moisés descendió nuevamente hacia el pueblo, con el brillo de la gloria de Dios aún iluminando su rostro. Mientras comenzaba a compartir lo recibido, el clima de avivamiento y transformación ardía entre ellos. La certeza del plan divino y soberano de Dios se manifestaba, creando un ardor anticipatorio en todos. Pero, en el fondo de su ser, Moisés sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Podrían sostenerse en la fe y la fidelidad ante la inminente tentación que los acecharía? Las puertas del futuro abrían ante ellos, pero un secreto divino aún aguardaba ser revelado. El verdadero plan de redención que un día tocaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. La historia de un Mesías que traería salvación eterna empezaba a dibujarse en el horizonte, un recordatorio de que el camino hacia la santidad estaba unido indisolublemente al amor redentor de Dios. Mientras Moisés descendía de la montaña, la multitud se encontraba en un estado de fervor, sus ojos fijos en él, ansiosos por escuchar las palabras del Dios Altísimo. Las tablas de piedra en sus manos, grabadas con los preceptos divinos, resonaban con una autoridad que el pueblo nunca había experimentado. Era la voz de su Creador, un llamado a la vida en pureza, y Moisés se convirtió en el puente entre Dios y su pueblo. De repente, un murmullo se esparció entre la multitud. Algunos de los israelitas comenzaron a interesarse por un ídolo que había sido formado en la llanura. «Hagamos un Dios que vaya delante de nosotros», clamaron, olvidando las maravillas que Dios había realizado en Egipto. Fue entonces cuando el corazón de Moisés se tornó pesado, y un aire de tristeza lo envolvió. ¿Cómo pueden olvidar tan pronto?, se preguntaba, su espíritu luchando contra la realidad de una fe frágil. El cielo, que antes resplandecía con luz divina, empezó a oscurecerse a medida que la cólera del Señor se avivaba. En lo profundo de la montaña, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Moisés. «Ve, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, se han desviado rápidamente del camino que les ordené». «Misericordia, Señor», clamó Moisés en su interior. Aquella rebelión era un golpe devastador a la alianza hecha. Sin embargo, el amor de Dios por su pueblo jamás podría cesar. Si los destruyes, ¿qué dirán las naciones? ¿Qué pasará con el propósito que prometiste a sus padres? Moisés se postró, intercediendo por ellos, moldeando el destino del pueblo por medio de una súplica llena de humildad y compasión. Mientras se acercaba al campamento, la escena era caótica. Coreaban y danzaban alrededor del becerro de oro, olvidando al Dios que los había librado y llevado a ese lugar. La ira se encendió en el corazón de Moisés, mientras rompía las tablas de los mandamientos ante ellos. «¡Qué infidelidad!», gritó. «Han hecho este ídolo, traicionando la gloria de su presencia». Los murmullos cesaron, y las miradas se fijaron en Moisés. Su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, era un reflejo de la profunda tristeza de su corazón. De su seno brotaron palabras de advertencia y desafío. «¿Qué has hecho, pueblo de Israel? Su misericordia es infinita, pero su juicio es temible». Aquel día se reveló que la fe de Israel sería puesta a prueba, y no todos podrían sostenerse. Algunos, como Aarón, habrían de sucumbir a la presión del pueblo, pero Moisés, en su dolor y determinación, aún tenía la esperanza de que la coherencia de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, se manifestaría en medio del caos. El rayo de luz que caía sobre el monte no se extinguió, y la voz de Dios retumbaba por encima de todo el desorden. Este es el tiempo de la independencia en la fe. Y vendrá un día en que la salvación será para todos los pueblos. Esa es la promesa que se cierne sobre la historia. Moisés, con la determinación renovada, volvió a la montaña,
dispuesto a recibir nuevamente las tablas, sabiendo que el plan de redención se desplegaría a través del tiempo. Su intercesión había sido escuchada, pero la senda hacia la restauración y el cumplimiento de la promesa aún requería el sacrificio de un corazón fiel. De entre las sombras de la lucha, resurgía la revelación. Este pueblo necesita más que reglas, necesitan un corazón transformado. Así, un eco de esperanza se sembró en el aire. El verdadero camino hacia la redención se trazará a través de un nuevo pacto, un sacrificio que reflejará la sangre del Cordero, una promesa que reunirá a las naciones bajo un solo Dios. Cuando Moisés descendió, el pueblo aguardaba en expectativa, pero un misterio aún le sería revelado. ¿Cómo un Dios tan poderoso podría reconciliarse con un pueblo tan rebelde? En la fragilidad humana se cantaría una melodía de gracia, una historia aún por escribirse. El cuento de salvación no solo comenzaba con Moisés, sino que se extendía hacia un futuro lleno de promesas, donde el verdadero Mesías nacería y traería la salvación a todo hombre, por amor. Mientras Moisés se encontraba en la cima de la montaña, la atmósfera era palpable con el temor y la reverencia del Altísimo. Con nueva determinación, elevó su vista al cielo, donde la gloria de Dios radiaba en esplendor. En ese momento, el fuego del Creador se hizo presente de una manera aún más intensa. «Escribe estas palabras», ordenó la voz divina, «porque con ellas haré un pacto con el pueblo de Israel. Ellos deben entender la profundidad de mi amor y la seriedad de mi demanda». Moisés, con su corazón en palpitante espera, tomó la piedra y comenzó a grabar cada mandamiento. La chispa de lo sagrado iluminaba su rostro mientras cada letra se transformaba en un testimonio del carácter de Dios, un llamado a la santidad y una guía para la vida. La montaña temblaba bajo el peso de la revelación, y un temor reverente llenó el aire. Mientras escribió, el eco del futuro resonó en su alma. A través de estos mandamientos, prepararé el camino para el corazón renovado de mi pueblo. Al descender nuevamente, el pueblo de Israel estaba en un estado de caos y desesperación. El sonoro clamor alrededor del becerro de oro aún reverberaba en su memoria, y la vergüenza cubría a Moisés con un manto de tristeza. A medida que se acercaba a los israelitas, notó un cambio en sus rostros, un signo de inquietud. Algunos comenzaron a murmurar sobre el misterio de la montaña. «¿Dónde está Moisés?», preguntaban. «¿Por qué tarda en regresar? ¿Dudó de nosotros?». Esa duda se alimentaba de la incredulidad, debilitando la fe que alguna vez habían tenido en el Yahvé, su liberador. Moisés levantó las tablas de piedra, y en un acto de desafío y amor, declaró: «He recibido la palabra de nuestro Dios. Este es un camino de luz que nos guía de regreso a Él. Él no nos ha olvidado». Con cada palabra, una llama de esperanza comenzó a avivarse en los corazones cansados del pueblo. Pero aún así, la sombra del pecado seguía infiltrándose entre ellos, y un aire de arrepentimiento era necesario. «Arrepiéntanse y vuelvan a su Dios», exhortó Moisés, «porque Él es un Dios celoso que no tolerará la idolatría». Las miradas que alguna vez brillaron con fervor, ahora estaban llenas de reconocimiento del error. «Si quieren que el Dios Altísimo camine entre ustedes, es imperativo que abran sus corazones y depositen su fe en Él una vez más», continuó Moisés, dejando que su voz resonara con la autoridad de su experiencia en la montaña. «Las consecuencias son graves, pero su misericordia es infinita». Los clamorosos ecos de arrepentimiento comenzaron a llenar el aire. Uno a uno, los hombres y mujeres se postraron, llorando, clamando por la compasión del Señor, quien los había sacado de Egipto. «Señor, perdona nuestra rebelión, renueva en nosotros un espíritu recto», oraban, mientras el corazón de Moisés se llenaba de gratitud por la transformación que empezaba a gestarse en medio de la multitud. El cielo comenzó a brillar nuevamente, y con una luz brillante, la presencia del Señor se hizo evidente. Moisés sintió una compasión renovada por su pueblo. «El camino hacia el nuevo pacto comienza aquí», enfatizó. «Este pacto requerirá sacrificio, pero también traerá transformación». Mientras el pueblo conscientemente se volvía hacia Dios, una revelación profunda surgió en el corazón de Moisés. ¿Qué tal si el sacrificio que se exige es un avance hacia algo más grande que un simple mandamiento? Con cada palabra que pronunciaba,
se forjaba una conexión divina hacia el esplendor de la esperanza que se avecinaba. Un nuevo pacto, uno que se extendería más allá de la carne y la ley, que uniría a todos los pueblos a través de un solo sacrificio, se comenzaba a vislumbrar. Un día, el verdadero Cordero será entregado por nuestra salvación, y entonces la gloria de Dios llenará la tierra tal como las aguas cubren el mar, anunció Moisés, sus palabras resonando como una advertencia y una promesa. Así, mientras el pueblo se unía en un clamor de penitencia y renovación, la visión del plan soberano de Dios se hacía presente. Aquella coalición de corazones arrepentidos se transformaría en un testimonio viviente de la redención que el mundo anhelaba. La fe renacía entre ellos, y la historia de salvación se preparaba para avanzar hacia un futuro que anunciaría la llegada de aquel que liberaría a todos en verdad. La pregunta que emergía en los corazones era: ¿quién será el medio de esta gloriosa revelación? El sol ardiente golpeaba el campamento de los israelitas, cuya esperanza había sido renovada por la intercesión de Moisés. La voz de su líder resonaba en sus corazones, sembrando una expectativa vibrante que, aunque tambaleante, comenzaba a florecer en un deseo de volver la mirada a Jehová. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de desafíos. Moisés, con las tablas sagradas en sus manos y un espíritu determinado, condujo al pueblo hacia la tierra prometida, cada paso resonando con la urgencia de un nuevo comienzo. Este trayecto, aunque antiguo, era como un renacimiento, un llamado a la santidad y a la intimidad con el Dios que, a pesar de su infidelidad, había elegido seguir siendo su guía. Mientras avanzaban, los ecos de la idolatría aún atormentaban la conciencia colectiva de Israel. Uno por uno, sentían el peso de su rebelión, cada mirada cargando el peso de un pasado que anhelaba redención. Un anciano del pueblo se acercó a Moisés. Líder, ¿cómo podemos restaurar nuestro pacto con Dios ante nuestras fallas? Los recuerdos de lo que hicimos nos persiguen. Moisés se detuvo, recordando cómo había sido llamado por el Altísimo. La respuesta estaba en la fe y el compromiso. Debemos arrepentirnos y regresar a Él. Si buscamos sinceramente su rostro, hallaremos nueva vida. Se nos ha dado un camino, y hoy debemos decidir vivir en su luz, dijo con firmeza. El viaje a la tierra prometida no sería solo físico, sino espiritual. Un regreso a la fidelidad y el amor verdadero. A medida que el grupo avanzaba, Moisés recordó la promesa que había recibido de Dios. Un pacto que, aunque forjado bajo la ley, llevaría inevitablemente a algo más grandioso. Una tarde, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Dios habló nuevamente a Moisés, su voz eterna retumbando en su ser. He aquí, estoy a punto de establecer un nuevo pacto, uno que cambiará el rumbo de la historia. Este pueblo necesita un corazón transformado, no solo un conjunto de reglas. Profundamente conmovido, Moisés comprendió que la travesía hacia la tierra prometida era también una preparación para aquel día. ¿Cómo, Señor, será esto posible?, preguntó, ansioso por la revelación que aún estaba por venir. Un día, vendrá mi hijo, y por su sangre, todos conocerán mi gracia. Moisés sintió la magnitud del mensaje como una corriente electrizante. Aquello emanaba del mismo corazón de Dios, un amor que trascendía las generaciones. ¿Estaba el pueblo preparado para comprender y aceptar este nuevo pacto, un sacrificio que redimiría a todos? Con este profundo entendimiento, Moisés se reunió nuevamente con los líderes de las tribus. Hermanos, ha llegado el momento de renovar nuestro compromiso con Dios. Él nos ha mostrado su gloria, su amor eterno. Pero debemos ser un pueblo que honra su pacto. Debemos entrar en un nuevo camino de esperanza y fe, proclamó. El pueblo, inspirándose en la ferviente voz de su líder, se unió en súplica, clamando a Jehová por redención. Oh Señor, te hemos fallado, pero confiamos en tu promesa de restauración. Te pedimos perdón, y te entregamos nuestros corazones. Mientras la noche avanzaba, la atmósfera se llenó de fervor. La presencia de Dios se hizo palpable, una nube radiante alzada sobre el campamento, llenando a cada israelita con una renovada esperanza. Todo lo que habían sufrido, la desobediencia y el juicio, no era más que una lección en la búsqueda de la verdadera vida en el pacto de Dios. Sin embargo, en sus corazones, una pregunta latente persistía. ¿Cómo sustentarían esta nueva relación al enfrentar futuros desafíos? Dios respondería con sabiduría, aunque los tiempos de prueba y tentación aún estaban por venir.
Y así, mientras el pueblo oraba y buscaba la dirección de Jehová, una línea oculta de su historia se entrelazaba con el destino de la humanidad. Un día, la salvación vendría en forma de un cordero inmolado, quien traería vida en abundancia. La revelación del plan soberano de Dios, siempre presente, aguardaba en un futuro glorioso que llenaría de esperanza no solo a Israel, sino a cada nación bajo el cielo. Sin embargo, esa historia aún debía escribirse, y mucho debía aprenderse en el camino hacia la promesa. ¿Serían fieles en la espera y el anhelo de la redención que se avecinaba?